Hola, muy buenas noches, tardes o días. Qué gusto saludarlos. Soy Leandro Carvajal y hoy me acompaña Juan David Giraldo en esta casa donde hemos estado charlando de Navidad y literatura Sí, y cocina. y cocina desde el Lope de Vega y ahora llegamos a Santa Fe de Bogotá. Sí, arrancamos, hicimos un pequeño recorrido desde el año 1550 más o Sí, menos el siglo. al 2001, en donde se lanza el libro de Ricardo Silva, que es una cosa muy divertida, el relato de Navidad en la Gran Vía. Si no han leído ese libro, se los recomiendo porque realmente es un libro muy loco. Sí, Para mí ha sido como una revelación. eh, Después de haber leído Río Muerto, pues un libro como que sí. también tiene cierto humor y tal, pero esto me parece, claro, un, un antecedente de esa jovialidad. Es como si le hubieran, como si un personaje se le instala dentro del, no solo dentro del apartamento al autor, sino dentro del libro al autor. Entonces se toma La, Pablo el libro y habita dentro del libro y ¿Será se que le Pablo instala. es un ser real o es totalmente ficción? Pues no sé, pues Ricardo es un autor bogotano, nació en el año 75 y muchos de los personajes, de pronto iba leyendo y dice Julián Saad, pero si Julián Saad yo lo conozco, entonces no sé cuáles son de verdad personajes del libro, cuáles son de su vida, cuáles son de su familia. Entonces le hice la pregunta a él, que también fue muy bueno. ¿Cuál es la película de Woody Allen en la cual, que me acordó por la aparición de toda esta, porque habla todo el tiempo y la familia de Ricardo Silva aparece en otras novelas y el edificio, que la Gran Vía no es la Gran Vía madrileña, sino un Bueno, edificio en Bogotá. eso lo iremos charlando Todos estos en personajes el transcurso están de... dentro del libro. Vale, se lo vamos charlando en Mm, el transcurso porque, como dirían por ahí, nos quedamos sin tema sí. en Uy, este no, instante. acá hay mucho, hay mucho que cortar. Para esta inspiración gastronómica, como de fiesta navideña, ha sido bien chistoso porque claramente tenía que pensar en las cenas navideñas que yo recordaba en mi infancia, noventas, eh, bogotanas. Y siempre recuerdo las piernas perniles y todos estos embutidos que Zenú vendía en sus kioscos de Zenú y otras marcas también tenían como unos kiosquitos donde la gente iba y compraba eh, sus Embutidos. embutidos y venían con LPs y cosas de esas y en una época pues yo había trabajado como modelo de una cosa de esas haciendo comerciales, entonces recuerdo que tuve un montón de comida fría siempre. Entonces el caso es que volviendo a hoy, todo eso me lo recordó el libro que va haciendo como unos flashbacks hacia un pasado. Les cuento, eh, la receta de hoy es una galantina de pollo. Esto es un plato francés, realmente. Y en qué consiste o cuáles son sus ingredientes. Más adelante les voy a contar por qué escogí estos ingredientes, pero pues les cuento. Tenemos una pechuga de pollo picada a cuchillo. Eso quiere decir que se deshuesa y se va cortando sin la piel en cuadritos. También la puede moler. Vamos a tener de relleno para esta galantina ciruelas pasas, huevos ya cocidos, aceitunas sin semilla, pistachos, ajo al gusto, pimentón, cebolla roja, me gusta mucho que tiene mucho pues, carácter, una salchicha y duraznos. Esto es como el relleno. De condimentos vamos a ponerlo súper festivo. Entonces tengo nuez moscada, clavo de olor molido, jengibre en polvo y canela en polvo. Y que son como los tradicionales en los sabores.
Entonces, mientras tanto, voy a estar picando cosas y charlando con Juan David sobre este libro que realmente está muy divertido y sobre esas navidades. ¿Ustedes cómo recuerdan sus navidades eh, bogotanas o colombianas? Porque ya quería contraer a un autor colombiano después de haber pasado por esa España de 1500 y tantos, luego Inglaterra de 1800, luego Estados Unidos también, ya Norteamérica como 1860, llegar a también seguimos en Estados Unidos, pero ya en 1950, y llegamos a Colombia o América, a Sudamérica, con esto en el 2000, ¿no? Ya es un Sí, este recorrido. libro es publicado en el 2001 y ocurre en el 95-97 más o Es menos. como, sí, como en el 97. Y bueno, cuéntanos un poco. Entonces, ahora sí hablemos del autor, de Ricardo Silva, mientras yo voy picando cebolla roja. Pues sí, pasamos del siglo de oro español a la pelada del cobre de finales del siglo XX en Colombia. Pues sí, Ricardo ha sido un escritor muy prolífico. Ujú. Ha sido eh, columnista, crítico o más bien hace columnas de cine, hizo alguna vez guión. Yo no sé si los libretos de él han llegado al cine, pero que los escribió. Él estudió en el Gimnasio Moderno y ahí hay un personaje que es un personaje bien importante y bastante desconocido, que se llama Ángel Marcel, que es un profesor de allá que con quien hablé de palíndromos. Ujú. En fin, un personaje bastante interesante que creo que lo encauzó en el mundo de la literatura. Él estudió en la Universidad Javeriana después y ocurrió una cosa muy simpática. Su tesis fue sobre Paul Auster. Entonces, cuando vi que hablaba de Paul Auster, que había sido su tesis de grado, entonces me acordé que en una gastronomía y literatura, que es un evento que tenemos desde hace 10 años, a Leandro no le gusta seguir las recetas que están dentro de los libros. Si hay una receta exacta, no la hace. Y en el libro de Paul Auster, Ana María dice, pero si acá no hay ninguna receta, y la única referencia gastronómica era una pared pintada de color salmón, y de ahí se agarró Leandro para cocinar. Entonces luego se fue a hacer una maestría sobre cine a Barcelona, Ujú. entonces estuvo allá. El relato de Navidad es como su segunda novela, creo, su segunda o tercera novela. Este libro es como la segunda o tercera novela. Fue escogido entre los 39 mejores Ya tiene 20 escritores del años. 39, ya tiene 20 años la novela hecha. Ujú. Y pues ha publicado columnas y escritos en toda cuanta revista ha aparecido por acá, Número, Malpensante, Arcadia, En todas partes. Babelia, en fin, en todos los... Voy poniéndole, vea, voy poniéndole todos los ingredientes al pollo que está acá. muy variopinta los ingredientes, es como un salpicón, Sí, es un salpicón. ¿cierto? Sí. Entonces ha escrito poesía también, ha hecho como dos libros de poesía también. Pero bueno, pero volvamos a lo que estábamos hablando desde antes, y es que los personajes que aparecen ahí, que no se sabe cuáles son reales y cuáles son invención de él. Y además el libro tiene unos pie de páginas buenísimos de la gente diciendo, yo no dije eso, este señor es un Muy bueno. mentiroso, él no es un fantasioso, él sí estaba enamorado de esta señora, pero ella nunca le paró bolas, y el protagonista escribe unas historias amorosas que todos dicen que no. Está lleno de humor, de sarcasmo a una sociedad frenética, la sociedad bogotana de finales del siglo XX. Y también toca un tema muy fuerte que es la violencia nacional Sí, y... claro, eso es porque todo el protagonista finge un secuestro, pero lo han atracado horrible.
En fin, es Es la realidad bien, nacional. es una realidad bien interesante porque, como les cuento, pues como cuentas, a mí, ese finge un secuestro sin querer fingir un secuestro. Sí. Ya, él no es que se haya ido de su casa pensando en que lo van a secuestrar, sino que le echan escopolamina en la mitad del Carro. robo de un carro, el cual ya antes él se había robado un carro, que era Sin también querer muy chistoso, robárselo. ¿sí? Como una historia Mm. que hace poco había oído que a Juanes le había sucedido en ¿Ah, Miami, sí? que salió de un restaurante, se subió a un carro, Mm. llegó a su casa con su familia del restaurante y en ese momento llega la policía, timbran los policías y pues sale Juanes como, ¿qué pasa? Y era, ¿su carro es robado? No, mi carro es mi carro, o sea, yo tengo este carro, acá están mis documentos, y cuando ya ven los documentos, la matrícula, o sea, la placa, Mm. no coincidía con los documentos. O sea, Entonces, no era. él se había subido sin saberlo, a lo mejor el ballet parking o algo allá tuvo algún error. Él sin saberlo se subió a un carro que era el mismo modelo, el Idéntico mismo modelo. color, el mismo todo, pero no era su carro. Y eso le pasa a Eso le este pasa personaje. a Pablo Entonces Uribe. es muy chistoso que eso suceda. Entonces Pablo Uribe se queda en la casa y esto es muy bonito porque uno lee que es un relato de Navidad y se imagina una historia navideña y es la anti-Navidad. Porque el pelado se queda encerrado. Ocurre una cosa, me pareció premonitoria de lo que es la pandemia. Porque es un muchacho que se queda, le dan escopolamina, entonces al principio está aturdido y no tiene ni idea en dónde se levantó, ni qué está haciendo, ni quién es él. No sabe qué es nada. Pero aprovecha cuando descubre quién es él para quedarse en esa casa de inquilino no invitado, encerrado dentro de la casa de los Silva Romero, del autor del libro, y escribe en el computador del autor del libro Esta historia. y escribe toda la historia. Entonces por eso es que es muy entretenida esa especie como de muñeca rusa de uno dentro de otro, como un poco lo que estás haciendo. Yo un poco lo que estoy haciendo. Sobrados de nevera. Si vi la historia, pues, no sé, bueno, realmente, pues esto está lleno de spoilers porque, pues, obvio, no vamos a poder, si vamos a hablar de un libro, no vamos a poder callarnos todo lo que sucede, pero la historia del papá del protagonista es una historia súper fuerte. O sea, es como esta clase social de educadores ricos, ¿no? Porque eran como los académicos ricos, porque el niño no era el hijo de un académico pobre, sino era el rector de una universidad de ingenieros. Sí, sí, sí. Y la mamá era una senadora. Una senadora, sí. Entonces, pues, estamos hablando de un niño que no estudió en el moderno, San Esteban, sino en algún colegio que tenía unas historias muy divertidas también. ¿Que San Esteban, que podría ser el San Carlos? No sé. Sí. No, ya nos contará el autor en algún momento. Sí. Entonces, claro, esa historia de la mano negra me pareció una cosa difícil de digerir, pero que no está tan lejano de la realidad, que este tipo de grupos tan fachos que imaginamos que son 1 tonelada de personas, en realidad eran 2 personas. Sí, son 2 en este caso. Que deciden la vida que ni la siquiera, honra y las pero cosas de los fíjate demás. que lo curioso es cómo las cosas se van transformando. Arrancan con un discurso de las cosas que están mal, se juntan varios académicos, charlan sobre eso, y luego, en un momento dado, se quedan solos, y luego, en un momento dado, uno de ellos decide pasar a la acción. Pasar a la acción de ir bajando a los otros. Yo estoy de acuerdo con ellos en una cosa.
Ujú. en el nombre de Colombia. Porque el otro día un amigo historiador me dijo que el nombre de Colombia fue un embeleco que le dio a Tomás Cipriano de Mosquera, que esto siempre se llamó la Nueva Granada, el Nuevo Reino de Granada, que ese fue el nombre de Sí, esta región, a nadie se le había ocurrido, y a este le dio por esa veleidad de ponerle Colombia, y es un nombre que no. ¿Quién tiene que ver ya nada? Esto se debería llamar Caribaná o una cosa así, somos el país de los Caribes, o Andinia, porque tenemos 3 columnas de los Andes metidas dentro, deberíamos inventarnos un nombre para este país. Entonces en eso sí estoy de acuerdo con la mano negra horrorosa que habla este señor. esta mano negra. Sí. Bueno, aquí yo voy picando aceitunas. Ahora nos explicas por qué estás haciendo todo este Sí, claro que brebaje sí. extraño. Ah, bueno, estaba hablando de lo de la pandemia. Es que hubo varios, como el niño se queda, el muchacho se queda, no tiene como 22 años, no ha escrito una línea de su vida, se queda encerrado. Entonces, esta vez es voluntariamente, no como ahora, pero hay un momento en que este señor dice, que me gusta mucho este pedacito. Entonces dice, él se queda dentro de la casa y tal, ¿no? Entonces dice, eso pensé, los hombres volverían a ser hombres si volvieran a sus cuartos, si aceptaran su soledad, volverían a necesitar a los demás, olvidarían toda la maldad de afuera y podrían recuperar las piezas rotas de sí mismos. O sea, estarían otra vez volviendo en sí, y hay otros momentos en los cuales él vuelve sobre la idea de que el aislamiento es fructífero, que Bueno, uno es un recupera. Sí. poco el ermitaño que Mm, descubre, ¿no? Un poco también esa idea del ermitaño que se descubre dentro de esa soledad, pero al final es muy difícil porque hablar de comunidad o sociedad sin intervención, o sea, sí, que todos fuéramos ermitaños, sí. entonces ¿dónde queda? Pero así estamos, ¿no? Digamos, ¿no? Él habla de un aislamiento temporal y que si podemos volver Ujú. a Sí, esa como por cosa de. etapas. Entonces, me recuerda un poco Ah, de la exacto. historia de esta época. Pues Una sí. época que ha resultado. Hace poco hablé con una amiga y me contó, le pregunté por las hijas, y me dijo la menor que iba perdiendo todos los años, ahora es la mejor del curso. Conozco esa historia Y también. también, también tienes una historia así Tengo de alguien por ahí de, de otro de pariente otro chiquito pariente. que era el peor del curso, y gracias a el aislamiento, Eso es eh, muy chévere porque también menciona lo del colegio, sí, eh, Ricardo, ¿no? Que también habla como de esas sí, ideas de colegio, esas ideas de educación. sí. Tiene como estos, el play, el no play, Es el... muy crítico con toda esa eh, Porque pseudo, además estamos hablando que el una autor burguesía, estudió en un colegio sí, que pues no podemos, tradicional, que es sí, tradicional. sí, sí. Le voy a echar un poquito de sal que es tradicional. Pero en este libro, las referencias, que es muy bonito también, otra cosa que tiene la novela es la cantidad de referencias. Hay referencias desde Fernando Allende Ah, sí. hasta, Eso es muy bonito y es un goce porque hasta las realmente, películas, la música, el alud de datos culturales es enorme. sí, creo que también, bueno, lo sigue haciendo porque leyendo su libro ahora de Río Muerto, El último, el sí, último, también acude mucho a argumentar o acompañar sí, toda la historia con citas interesantes. Entonces esto nos habla de un autor que no solo escribe, sino que se ve que lee, pero que también sí. está pendiente de lo que hay en cine, pero que también oye música, porque Hay también muchas habla de referencias música. musicales. Entonces, Mm, eso es rico. sí, O sea, es rico tener referencias. Y si uno no conoce sí, lo que estás ahí charlando, sí. pues también lo bota a uno a conocer otras cosas Y, que no y, tenía ni y a idea. los contemporáneos del protagonista, o sea, los que tenían 22 años en 1995, les
dibuja un mundo perfectamente claro, les recuerda un mundo, entonces hay un momento importantísimo que es cuando una amante o examante o algo así del personaje lo mira un segundo que pasa en el carro y está en el Blockbuster de las 59 alquilando películas. Entonces, estos son duraznos ya es muy picados, entonces ya simpático. se los voy a poner. Eso del Blackbuster fue muy chistoso, Sí. porque sí, pues yo no iba a alquilar películas allá, pero me acuerdo que eso sucedió. Las salchichas también las estoy poniendo. Hay una cosa muy bonita también en el libro que me gusta y es que como habla de todo, porque este muchacho puede hablar de lo que se le dé la gana, está encerrado y puede escribir lo que se le dé la gana y lo hace. Entonces hay una cantidad de cuestionamientos acerca de lo que es la escritura y cómo escribir y qué escribir, de qué manera contar las cosas. Y hay un pedazo sensacional que es una diatriba contra los puntos suspensivos que me pareció muy bonita, se las voy a leer. Entonces dice, está hablando de una cosa, ¿cuáles negocios? Además, los puntos suspensivos. Por la noche, puntos suspensivos, muchas sorpresas. Son el signo de puntuación más deprimente y mediocre que podamos imaginarnos. Son unas palmaditas en la espalda, un cara de asombro fingido. Son esos tambores que hace sonar en los programas de concurso antes de que alguien responda a una pregunta. Son la prueba de qué tipo de personas redactan los horóscopos. Mentirosos profesionales, hombres sin sentido del humor, profesionales de la nada. Dicen que su objetivo es ayudar a la gente, pero no ayudan ni un momentico a la hora de ganar un poquito más de plata. Entonces, eso me pareció los puntos suspensorios. Ah, yo sé un montón de veces. Yo los amaba los puntos puntos suspensivos. Sí, ahora el otro que está cayendo en desuso es el punto y coma, que a mí me parece sensacional. Claro, pero yo creo que está cayendo. Y están quitando comas. Voy a dejar los huevos para el final, la verdad. Para ponerlos dentro del empaque. Cuando lo estemos armando. Es que por andar pensando en los puntos suspensivos, me acordé que sí, que efectivamente la cantidad de uso de signos de puntuación Sí. puede decir la edad que tiene esa autor. persona. Sí. O sea, Sí, el- ¿a qué generación pertenece? no, y sobre todo, no quiero decir el uso de los signos, sino el abuso de los signos. Entonces, la cantidad de signos de admiración en una sola frase o la cantidad de signos de interrogación. O sea, una persona más joven hoy, un chico de 10 o 9 años, seguramente, 13 años, pondrá muchos signos de admiración seguidos o muchos signos de interrogación seguidos. Pues pero sí. una persona que tenga hoy 70 años no va a poner No, eso pues, porque además va a poner en el WhatsApp o en estas cosas de escritos, va a poner los apertura y cierre. ¿No? Sí, nadie, yo pongo aperturas, nadie pone el signo de Eso- admiración en apertura. Eso se perdió. Porque hay que buscarlo además. Claro, No porque está hay que ahí. presionar Hay ahí. que presionar y buscarlo. Ajá, exacto. Sí. Y el inglés no lo usa. Sí. Entonces eso también creo que cambió un poco. Bueno, hay un montón de cosas que me parecen divertidas. Sí, no, las marcas que usa y que no son, entonces le pide al papá un Reebok y le compra un Reebok. Eso me pareció Sí, sí. buenísimo. Que Las en el libro de Antonio Caballero, en el de Sin Remedio, no es el Reebok la moda, sino el Lacoste. Ajá. Y el personaje pobre del colegio rico recorta el lagartico y se lo va poniendo a sus camisetas que son compradas en el Only. Y le pone, les cose por la mañana el lagartico para que crean que todas las camisas son. Le pasa es con el Reebok y el Reebok. La burla al grupo social al que pertenece es buenísimo. Hay otro compañero que se mete a guerrillero. Sí, que Y no se lo soportan. Entonces hay una cosa sensacional que dicen, la familia va a buscarlo porque el niño se metió a guerrillero. Entonces, sabemos que eso pasó también en varias y familias sí acá. pasó, y no solo acá, en diferentes ciudades de Colombia pasó. Sí, me refiero en el país. Sí, que pasó que hubo pertenecientes al grupo que se meten, pero cuando la familia va a rescatarlo,
el guerrillero se los entrega rapidísimo. Entonces les dice la fuente que la respuesta del guerrillero, entonces la señora dice, "Ay, por favor, devuélvanme a mi niño". Dice la fuente que la respuesta del guerrillero fue inolvidable. "Ese pelado es una pesadilla", les dijo. "Llévenselo, señores, que con lo que los joda a ustedes todo el día, está haciendo un jurgo por la causa". Yo tengo otro amigo que Hizo también... más que Marx. Tengo un amigo de mi generación también que se autodenomina jefe de una cosa y digo, jamás podrían tenerlo, no se lo soportarían Nunca. 10 minutos dentro de una pirámide pseudomilitar, que a la larga todos tienen esa organización militar, no se lo aguantarían, a este tampoco. Voy a dejar esto por aquí. Esto ya se va de aquí. Bueno, ya tenemos... El orden es muy importante en la cocina, eso veo. Sí, Todo tiene que estar ordenadito. somos un poco maniáticos. Pero estoy muy intrigado acerca de tu preparación porque le has echado, esto es como un cajón desastre, le has echado de todo. Le puse de todo porque resulta que nuestro protagonista de esta Deberíamos historia se queda en una casa de una familia que se va de vacaciones por 1 mes y medio o 2 meses. Entonces, cuando uno se va de vacaciones, pues en la casa no deja nada. Normalmente uno apagaba hasta la nevera. Sí, Los televisores se desconectaban. sí. Y el radio, todo. O sea, en Sí. mi casa, por ejemplo, cuando nos íbamos de vacaciones, desconectaban absolutamente todo. Creo que lo único que quedaba funcionando era la nevera. Pero más o menos desocupada, Sí. ¿no? Entonces este chico llega, se entra a su casa, a la casa en donde se va a quedar, y como al tercer día que ya puede despertarse, entender en dónde está y quién es y cómo es, hace un inventario de lo que se encuentra para poder comer. Y él decide en ese momento, ahí, eso es que es muy interesante, cómo va a ser todos sus días hasta el 18 de enero, cuando sabe que viene la familia, y cuánta cantidad de comida puede, de las latas que se encuentra, de lo demás que se va encontrando, comer durante todo ese tiempo. Entonces, claro, cuando quería hacer esta cena navideña y todas estas recetas navideñas que he venido haciendo, que son de celebraciones, Sí. pues cuando me encontré con este libro, era muy difícil Sí. raspar la pared, porque el tipo ahí no se celebra Navidad, Sí, o sea, es una antinavidad. Sí, Incluso ni siquiera se menciona el día de Navidad. sí. Él menciona días antes y días después, Sí. porque él va haciendo un diario escrito en el computador, Sí. y va diciendo los días que va escribiendo y va contando sus historias. Pero en uno de esos momentos le cuenta al dueño de la casa lo que Ricardo. a Ricardo lo que se encontró. ¿Tú te acuerdas de la página? Y sí, Porque sí sería bonito que lo leyeran. Porque es como que se es dan muy cuenta, intrigante. esto es así sin muchas preparaciones. Pero todos los libros, yo a todos les voy poniendo mis stickercitos. Los rosados son los tuyos, los verdes son los míos. Era como el número 21. Ah, déjame ver, lo busco. Tal vez ¿Dónde está acá? este. Sí, Acá ahí está. Y Woody Allen es lo primero que aparece. Ah, bueno, Woody Allen lo he pensado mucho porque hablando de esto de que aparecen los amigos, la familia, que están los Silva Romero, que están todo el mundo, los niños los compañeros del colegio, los compañeros de universidad. Entonces me acordaba de Hannah y sus hermanas, y yo llamé a Ricardo a preguntarle cuál era la película de Woody Allen en la cual Hannah tiene una hermana que es una escritora que no tiene mucho éxito, y de un momento a otro descubre el filón con el cual hace sus novelas que sean aceptadas. No sé si tengan tanto éxito, pero sí son... Y es contar todas las historias de la familia. Entonces la familia la odia porque entonces cuenta todos los chismes, todas las tragedias, todas las peleas internas. Entonces tiene éxito por fuera, y acá no sé si cómo serán las relaciones. ¿Adorarán a Ricardo en su casa después de que ha contado todo? ¿Será que esto es verdad? Eso es una cosa que me intriga mucho. Cuando leamos en dónde está el potpourri. Acá.
porque era... No, no es acá, acá está hablando de bananas. Ah, no. Bueno, yo lo sigo buscando y usted siga preparando. Venga, le ayudo. No, es que es más fácil. Aquí. Debe ser un anaranjado o un rosado. Entonces esto es básicamente lo que le sobra y lo que se va encontrando en la nevera de la casa, y le deja claro cómo él se fue alimentando de todas las obras que se iba encontrando. Y de esas obras es que pude entender y pensar que era lo que quería prepararles hoy, pero yo creo que pues dejémoslo así porque no aparece. Mi stickercito, que estuvo muy organizado, se cayó en algún momento, pero bueno. Se cayó mágicamente. Si lo encuentro, lo leemos. Ah, sí, está por acá. Sí, pero estar al principio porque el chino tiene que pensar qué es lo que va a comer. Sí. Y estar muy subrayado. Está súper subrayado porque vamos a hacer un montón de cosas. Y claro, él dice como, me levanté del sofá porque no soportaba el hambre. No tenía ganas de comer, pero sabía que no podía hacerle eso a mi cuerpo. Avancé, ya lo dije, con la sensación de que podía romperme en cualquier momento. Me vi en el espejo con rejas, me tropecé con una silla de la mesa redonda del comedor y pronto llegué hasta la puerta de la cocina. Fui a la nevera y cuando la puerta se abrió vi que en verdad no había muchas cosas. Un queso, un durazno viejo, unas cebollas, unos huevos, unos tomates, unos jugos de paquete. Y esto sigue así, y luego llega, ya me comí la carne, los 9 huevos, los chocolates, las papas fritas, las salchichas vencidas, las aceitunas y los pistachos Zenobia. Esta es la marca de los pistachos y ahí sigue más o menos contándole, porque él va escribiendo esta historia que le está sucediendo a él, pero también está contando su pasado y del por qué quiere escapar de la vida que tiene. Sí. Que es lo... Y cómo por fin puede escribir. Como por fin puede por escribir. Fin se libera y puede escribir y como está supuestamente secuestrado y la mamá es tan importante, entonces sale en la televisión, entonces sale el profesor diciendo que él escribió no sé qué libros que él no sabe, que había la visión que tiene el mundo exterior a todas estas, sí. El papá de Pablo es asesinado, sí. Y pasa y parte de esto es el inicio de esta historia tan extraña, tan rara, porque pues nos cuenta, es como un thriller un poco al final, en donde nos cuentan la realidad del asesinato de ese padre, ¿no? Que es tan interesante. Volviendo al mundo de la literatura, que es una buena parte del contenido del libro, es sus disquisiciones acerca de la literatura. Hay una que sí me impresionó porque me acuerdo que en mi casa se hablaba de eso y era de la generación que fue de alguna manera opacada o azorada por la sombra gigantesca de García Márquez. Entonces hay un pedazo que es muy triste, que es muy bonito, porque el compañero del papá de Pablo, que es uno de los de la mano negra, sí. Escribe, pero nunca escribe bien, nunca termina de escribir, y hay un pedazo muy bonito porque dice, yo nunca he entendido eso del todo, se portaban como si en vez de literatura se tratara de política, de negocios, de teorías, y hubiera que escribir como alguien, o en contra de alguien, o en búsqueda de un lugar en los manuales de literatura, como si el hombre que escribiera para figurar en los catálogos y los libros de historia y no para escaparse de la asfixia, la derrota y la tristeza. Como por no escribir, sino para hacer... Como un escribir hacia el público, no para exorcizar o sacar los propios cuestionamientos, sino cómo voy a figurar en los libros de historia de la literatura. Entonces, eso me pareció muy interesante, esa descripción de esa generación que pues tenía a un García Márquez. Entonces no podemos hacer realismo mágico o hacemos un realismo mágico que no parezca tan realismo mágico. Claro, es difícil, pero eso ha pasado siempre en todo, ¿no? Pero no, ahora yo creo que ahora la gente escribe más
más libre de sus cosas. Digamos, cuando uno ve los autores que tienen menos de 50 años, escriben sin la sombra del realismo mágico, es que eso fue muy fuerte, o sea, ese boom latinoamericano tuvo muchas lenguas, pero de un momento a otro el realismo mágico como que en Colombia fue tuvo un dueño, un nombre. ¿Qué hacemos con eso? Juan David, vea. Esto Entonces, ahí está todo el mercado de la familia Romero. Silva Romero está acá. Y vamos a hacer unos rollitos, ¿sí? Huele magnífico esto. Con esto. Entonces este plastiquito nos va a ayudar, plástico, nos va a ayudar a darle la forma. Si usted quiere, usted puede hacer esto en trozos más pequeños, o sea, que la cebolla no se vea, que todo sea en brunoise. Eso lo puede hacer. Soy un poco salvaje para estas cosas y me gusta que este tipo de embutidos qué bonito. Se vean. Muéstraselos porque lo ven en diagonal. Entonces Mira, va a quedar tal vez como una bolsita de plaza de mercado en donde están las arvejas y la zanahoria y todas esas cosas. Usted lo va presionando bien, ¿sí? Ya hacemos el primero y ahora vamos a volver a cortar otro trozo de papel film para que al papel film le pase lo mismo que al papel aluminio que antes se llamaba como por la marca. Ah, sí, ¿no? Sí. Uno conocía. Como en España, Sí. que todos se llaman los Adidas. Pásame los Adidas. Entonces, El chándal. el chándal. Entonces ahora sí volvemos a hacerlo más apretado. Entonces ahí están los huevos, está todo, ¿sí? En general, ahora es precioso. Sí, son divertidas. ¿Esto se llama galantina? Esto es la galantina. Es mi versión de la galantina. Sí. La galantina todo es en miniatura. Sí. Generalmente todo lo procesan en una máquina, como en un robot de cocina y ya. Pero antes que lo metían dentro de una tripa o qué? ¿Cómo lo harían? Yo creo que debía ser más bien como unos lienzos o unas tripas, sí. Sí. Esto se puede hacer con papel aluminio y cocinar al horno. O, como lo voy a hacer yo, que va a ser dentro del agua. También hay gente que utiliza el horno microondas. Sí, el horno microondas. Es la primera galantina que me voy a comer en mi vida. ¿De verdad? Nunca había visto eso. Está genial y huele maravilloso, porque le echaste de todo. Sí. Este tiene otra vez jengibre, clavo, nuez moscada, y esto es canela, Y eso es sal. No, esto huele maravilloso. Entonces voy a parar con este. Les voy a hacer el ejemplo. Entonces acá ya tengo la olla, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ponerlo ya en este plástico. Este plástico de cocina permite el calor y está bien. Entonces lo vamos a dejar cocinando acá 1 hora y cuarto. Y ahora entonces nos vemos. Volvemos cuando esto esté por aquí. Mientras esto se nos está cocinando, ya tenemos acá en la olla los 2 rollos de carne picada. Recuerde que son más o menos, yo le calculo 2 horas. En el horno, si lo hiciéramos a horno que estuviera a 350 grados, serían 25 minutos, pero sería en papel aluminio. Sí, porque el plástico se derrite. Ya advierto, papel aluminio, se envuelven los rollos. Muchas veces lo que se hace en el horno, en realidad es que no sea la carne picada, sino abren la pechuga y cierran la pechuga, pero eso para mí se llama pechuga rellena. Sí, entonces pues ya no es galantina. Galantina es esto, se puede cocinar así como lo tenemos con agua, lo puede poner también en una olla al vapor y ahí le da bastante. Cuando ya pasa el tiempo de la cocción, usted vea que ya realmente toma color la carne y estas cosas que uno ve que ya se está cocido. Retírelo de la olla y déjelo enfriar, mínimo 12 horas.
Pero fíjese que igual es una receta fácil. O sea, si usted se queda en una casa de alguien y no tiene plata para comprar en el mercado y hay un par de cositas dentro de la nevera, si hay pollo congelado, en todas las casas colombianas hay pollo congelado, pues hágase una galantina y ya tiene comida por lo menos para una semana. Sí, porque eso son es tajaditas de eso, Y ya, maravilloso. y le da para 2 semanas en realidad. Es el survivor de la galantina. Qué maravilla. Y puede celebrar Navidad también en un secuestro, Sí. ¿no? Bueno, nuestro héroe Pablo, que es insoportable, tiene que salir al mundo, ya llega un momento en que tiene que ocurrir algo. Entonces se inventa un grupo que se llama Fin de Colombia, que es el que lo tiene secuestrado, y el grupo, para que no le haga daño, hipotéticamente en el comunicado que él manda a una amiga, hace unas peticiones al gobierno, y las peticiones son maravillosas. Entonces, hay unas, pues, las lógicas de que se convoque una asamblea, que todo el mundo quiere, que le diga a la mamá que la quiere mucho, pero hay otro que dice, segundo, que se suspenda la transmisión de programas de televisión tales como comedias gringas, programas de concurso, partidos de campeonato de fútbol, telenovelas venezolanas, telenovelas mexicanas, telenovelas del mediodía, programas de periodismo investigativo y trasnochados reinados de belleza porque atentan contra la inteligencia. Hay otra que pide que cierren los colegios públicos y privados, que se plantee una política de esclavitud voluntaria para que la gente del mundo tenga la oportunidad de recuperar su empleo, su salud y su vivienda. Y así sigue, y también que la Cámara Colombiana del Libro imponga más programas y más cosas de gastronomía y literatura. Como ya lo hace, en Como ya lo realidad, hace, como ya lo como hace. lo hemos estado haciendo en estos días navideños con ustedes. Pues vamos a dejar entonces en cocción esto y enfriando toda la noche. Y mañana les mostramos cómo El quedó. resultado. ¿Les parece? Pues bueno, espero que sigan ahí conectados, charlando en este video que por suerte es una pregrabación y podemos hacer esta cocción Sí. para no tener la magia de la televisión y decir, miren, y aquí está la galantina. Pues mañana la veremos. Mañana. O sea, dentro de unos segundos. En contados minutos es mañana. Ya nos vemos en un A rato. la mañana siguiente. Pues ya después de haber cocido nuestra galantina en honor a a don Pablo Uribe, que aprovechó la nevera Al muchachito, Silva. de Ricardo Silva, de la familia Silva de Romero al máximo. pues tenemos, ya han pasado varias horas, en realidad no tantas como pareciera, pero han pasado varias horas. Este es un plato que usted puede acompañar con una mermelada de uchuvas, si quiere. Ya le retiré la bolsa. Queda precioso Sí, el ¿no? embutido. Eso es es como un tipo de embutido la gelatina. No, porque el embutido es todo con carne molida, ¿no? Pues digamos que sí puede ser considerado un embutido. O es nuestro embutido de Navidad. Vamos a partirle trozos grandes porque como recuerden que yo dejé esto en trozos grandes, todo puede salir. A ver si alcanzan a ver. Les muestro. Creo que por acá es la distancia. ¿Ven cómo se ve todos los trozos grandes de todo? Eso es nuestra galantina. Muy bonita la gelatina. Lo pueden dejar aquí e ir partiendo lo que vayan queriendo de su cena, novena, aguinaldo. De eso se trata un poco todo esto para que en casa, mientras estén, también aprovechen y hablen no solo de la comida, que ahora se volvió un tema central en las mesas, sino también hablar de estas tradiciones que han venido girando en torno a la Navidad, que como dijimos, se celebra como desde el año 300. Sí.
Constantinopla, año 300, y se ha ido transformando. Esto eran unos banquetes que se hacían como en distintos días, no era una fecha exacta. Sí. Y todos eran distintos según la variación de la religión. Entonces los ortodoxos tenían una, los coptos Todavía tenían, deben tener. pero digamos, no alrededor, no había una unidad, digamos, de pensamiento alrededor de la alegría de la celebración familiar o de estar juntos, familia, todo tipo de familia que ella sea, sino que unos lo hacían meramente litúrgico, otros eran... O los de de otra manera. sacrificios, Sí. se hacían sacrificios igual, o sea, un poco se ha ido readaptando, creciendo la Navidad. Y es un ejercicio simpático leer para no solamente divertirse por la obra misma de la literatura, sino que eso al final termina siendo una herramienta histórica. Claro. O sea, leer a Lope de Vega nos lleva a 1500 a entender un poco qué está pasando, qué son las voces, a quién le hablan, quiénes son los que leen, Sí. ¿no? Porque pues ahí también empieza a haber una diferencia, quién puede leer, quién sabe leer, quién no sabe leer. Luego vienen los periódicos del siglo XIX. Luego nos llegan los periódicos del siglo XIX y esa cosa de semana a semana, cómo nos van movilizando, capítulos, sí. guerras, ¿no? Guerras más contemporáneas, Mujercitas, fantástica historia conmovedora de esa familia, que es el reflejo de esas sociedades americanas Sí. de 1800. 60 y pico. Finales o mediados de 1800. Y saltamos a Truman Capote, que realmente queda autorzazo. Si no han tenido la posibilidad de leer a Truman Capote, se los recomiendo. Es el momento. Es fantástico. Y estos cuentos son tiernos, no tienen una ficción gigantesca. Son duros también. Son muy duros. Pero suavemente escritos y con una prosa maravillosa. No, eso sí es una gozada leerse a Truman Capote. Y una historia bien loca. Y la historia de Ricardo Silva Romero, que transcurre en Bogotá, pero podría ser en Medellín, y podría ser en Cartagena, y podría ser en Barranquilla, o en cualquier lugar, porque en realidad, pues cuando leí el título de La Gran Vía, en realidad pensé en Madrid, Sí. más allá de Bogotá, Sí. y era como... porque el edificio al parecer existe. Si existe, por favor, coméntenlo. Yo la verdad es que no lo conozco, el edificio de La Gran Vía. Queda en la séptima con 100, carrera séptima, calle 100, por ahí, pero para mí creo que eso no... Queda es hacia adentro, no queda en el borde exterior de la séptima. De bajada. Sino o de subida, ahí, en realidad. Ahí. Ya, ok. Esto es en realidad un embutido. Sí. Don Pablo Uribe se embutió dentro del apartamento de los Silva Romero y nos dio un libro maravilloso, divertido, fuerte también. Un embutido de pollo. Ataca, y dentro del embutido van sus cositas porque le da duro a la sociedad, Sí. le da duro al tipo de educación, le da duro a las posiciones de los escritores. Y es bonito porque es una voz muy joven. Sí. Es una voz joven en el 2001. Ricardo, ¿cuántos años tendría? ¿Desde el 75? Entonces sí es un tipo no, que no tenía 30 años. no, y entonces me encanta esa forma en que uno puede hablar y botar todo ese fuego que uno tiene a esa edad. Entonces está buenísimo, léanlo, búsquenlo. Y si alguna de las recetas que ya hemos visto, ojalá la preparen, escríbanme, me encuentran como Leandro Carvajal en Facebook, en Instagram Leandro Carvajal ELEL, y Juan David Giraldo es J de Gira, con todas las letras. Y ya, que muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro, a IDARTES por esta invitación. Feliz Navidad para todos, felices fiestas, quédense en casa, guárdense que estamos a punto de salir de esto, pero nos toca con calma. Cuidarnos. Y cuidarnos es cuidar a los que queremos. Cuando, pues, el ejercicio hoy es cuando yo llegue a algún lugar, que ese lugar me cuide y yo los cuide. Muy bien. Feliz Chao. Navidad. Feliz Navidad y gracias por vernos. Gracias. Reproduzcan, pongan likes y compartan. Chao, chao.